Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio, semana 65 consecutivas trayendo contenido día a día y en esta oportunidad tenemos nuevamente la visita de Don Ricardo de México. Voy a dejar que se presente él solo, aunque yo creo que lo conocen. ¿Cómo estáis, Ricardo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Pues bueno, ya lo he dicho, Ricardo, también conocido como Fear o Rich P o bueno, el creador de Fear. Quiero aclarar de inmediato. El otro día conversaba con una persona y me decía, me estaba invitando a otra conversación en español. Ya les voy a hablar de aquello en un video. Y me decía, pero si no quiere hablar del bypass, cambiemos el tema. No, me decía, no, si no hay problema, yo puedo hablar de bypass. Puedo tener conversaciones con gente del bypass. Ustedes saben que yo estoy en contra de aquello, pero a pesar de que uno tenga opiniones distintas con otras personas, uno puede entablar una conversación. Tiene que tener la suficiente altura de miras para poder decir, ya, yo puedo hablar con alguien que a lo mejor hace algo que yo no estoy de acuerdo, pero eso no me limita a que yo pueda tener de repente una conversación como la que estamos teniendo ahora. No vayan a pensar de que se van a venir tutoriales ahora para estar haciendo bypass en el canal. No, creo que nunca los van a ver. Me atrevería a decir aquello. Me han contactado estas empresas. Tú tienes que saber, como hay programas como el tuyo, hay otras personas que de iMyPhone, que también hacen Sí, herramientas, y le digo que no. Y ni te imaginas la cantidad de dinero que ofrecen. No, les digo, no. wow. Dame otro programa nomás para hacerlo, pero eso no lo voy a hacer. Pero en fin, tutoriales hay. Si llegan a tener problemas con un dispositivo, Ricardo es una persona a las cuales pueden recurrir. Yo recurrí a él hace unos días atrás, ya les voy a contar por qué. Porque tuvo un problema, eh, no voy a decir que si fui engañado o no, pero adquirí un nuevo dispositivo Muajajaja. que venía bloqueado ¿y a quién tuve que recurrir? Ricardo se rió de mí, pero ya vamos, ya me dijo, mira, ¿quién viene a hablar conmigo? Me decía. Pero ya les voy a comentar de aquello. Es la última pregunta de la cual vamos a estar comentando eso. Por ahora quiero partir preguntándote, Ricardo, ¿qué pasó con este iOS 15? Quiero saber tu opinión. ¿Qué pasó? Algunos dicen que es iOS 14.8, que no hay tantas novedades, aunque en los días han pasado y van apareciendo cada vez más novedades ocultas, cosas que Apple no nos dijo en el evento, pero de las que tuviste, una opinión. Pues bueno, iOS 15. Es complicado porque, como sabemos, Apple tiene la costumbre de que siempre que es su conferencia de programadores, ya revela sus nuevos softwares impresionantes. Respecto a funcionalidad, solo me llamó la atención una que es de hecho yo ya tengo iOS 15 en mi dispositivo principal y la única función que me llamó la atención fue el modo de enfoque y la calidad de audio superior en Music. Ya. Fuera de ahí, lo típico, ¿no? Corrección de problemas, actualizaciones de seguridad, cosas de ese tipo. Entonces, tal vez algunas correcciones gráficas, como por ejemplo las notificaciones salen un poco, empiezan a unos tweaks. No recuerdo el nombre exacto del tweak, pero hace que el icono se vea más grande y la notificación más pequeña. Ujú. También la notificación de arriba cuando estás usándolo y aparece aquí por un momento es más pequeñita. Llega a ser invasiva esa caja que cae y cómo cubre tanto contenido. Sí. O sea, si tienes un teléfono que es Max o Plus, es como que se disfruta algo más. Pero hay una que yo te quiero preguntar en particular. Esta opción de que cuando el teléfono se apaga, todavía sigue funcionando allí un pequeño, un gasto de batería bien leve, el cual permite ser identificado por otros equipos a través de la red de Find My, de Buscar Me que tiene Apple, y se puede estar encontrando incluso si es que alguna persona te lo robó o a ti se te extravió y alguien lo encontró y lo apagó. Aún se puede estar rastreando a través de iCloud.com. Y claro, porque algunos piensan de que si el teléfono se me extravió, lo perdí, me lo robaron, ya simplemente me tengo que olvidar de él, pero todavía hay una luz de esperanza para que las personas lo puedan estar encontrando y no tener que estar recurriendo al bypass, tener que estar recurriendo a técnicas como esa o tener que estar vendiendo un dispositivo que es robado, aunque no todos son robados, ya me quedó claro, No. Ricardo, a mí me vendieron uno que no era robado, la persona se olvidó de la contraseña, pero ya les voy a contar de eso, esa es la última pregunta, pero ¿qué te parece esa función de que todavía se puede ser rastreado? Ajá, me parece interesante y la verdad no he tenido el tiempo de hacer la prueba porque yo me imagino que funciona de esta manera. Se te apaga, tienes aquí, ya tengo un dispositivo, otro aquí con iOS 15 y yo me supongo que lo que sucede es que cuando sale aquí la opción para deslizar para apagar,
se queda en un estado como de ahorro, como ese tweak que se llama Safe Shutdown. De hibernación, más o menos. Ajá, yo supongo mucho que se debe tratar de algo similar. Sigue encendido, simplemente no responde al botón de home, está la pantalla apagada, tal vez Ujú. simplemente deja encendidos los servicios de geolocalización. Pero a decir verdad, yo no creo que sea tan de ayuda porque consumen demasiado esas funciones, consumen demasiada batería. Si vas a estar usando los datos móviles para seguir enviando la ubicación, o si de milagro hay una red Wi-Fi conocida cercana para seguir enviando la ubicación, en sí un GPS consume mucha energía. Am, si se trata de esa manera, no lo veo tan viable porque ¿qué tal si el dispositivo tiene 5% de batería? Si acaso que te durará unos 30 minutos más de posibilidad de encontrarlo. Ajá, y la segunda forma que se me ocurre que cómo funciona, a lo mejor en modelos superiores como el iPhone 11, 12, etcétera, que tienen la función del Apple U1, ¿Ya? que es para comunicarse con los AirTags. Ujú. Entonces yo me supongo que van a usar como esa misma frecuencia de radio, porque es una frecuencia de radio, para encontrarse a sí mismo. Supongamos hay otro iPhone cerca y este dispositivo está apagado, pero está como que en ayuda, estoy perdido. Ujú. Se va a poder comunicar como si fuera un AirTag y así usar toda la red de Find My para poder localizar el dispositivo. Supongo yo que ese es como que el segundo método. Ujú. Ahora, otro tercer método Ándale. que es el que la gente está temiendo que A pase, ver. es el que cuando tú conectas al Wi-Fi el dispositivo, supongamos, lo tienes bloqueado, a lo mejor tú eres la persona en un taller de reparación que, no, me encontré este teléfono y quiero que desbloquearlo y algo así. Lo que está temiendo mucha gente ahorita, cuando tú llegas a la pantalla de hola y al bloqueo de activación, en ese instante consiga la ubicación y se la envíe al dueño. Lo que a mí me llama la atención es que es algo que no teníamos antes y es un adicional, es algo que se puede estar adquiriendo ahora y me gusta también cómo ha ido evolucionando todo este tema del chip el U1 que mencionas tú, cómo Apple se ha ido metiendo cada vez más en aquello. Bueno, la evidencia máxima fueron los AirTags y ver cómo esta red de Find My se puede estar aprovechando. Eran cosas que no imaginaba yo al menos en iOS 10, 11, 12, ahora como que 13 y 14 fue como el boom. Así que me parece muy bien por parte de Apple cómo ha ido evolucionando todo este sector para estar encontrando los dispositivos. Sabemos que luego van a encontrar otras formas, ¿cierto? Echa la ley, echa la trampa, está el dicho, pero por lo menos por ahora que nos puedan dar un poco más de esto, me parece genial. Una de las cosas que yo estaba esperando era que no te apaguen el dispositivo, que te confirme finalmente con el rostro, Face ID, Touch ID o algún patrón, lo que sea. Pero el tema Eso de lo los tiene un botones, tweak. claro, hay tweaks que te pueden permitir aquello, pero si le hacen un reinicio forzado, un hard reset, no hay cómo vencer aquello, ¿cierto? Porque es hardware, son botones. Es hardware versus software y en ese sentido los botones ganan. ¿O crees que existe alguna manera de impedir efectivamente que te apaguen el dispositivo o te lo reinicien? Sí, debe haber manera, pero ya tendrías que rediseñar algunas conexiones dentro del dispositivo. De que el botón sea por software y que a menos que esté el celular iniciado totalmente, ahora sí respondan los botones. Pero qué tal si un día se te queda atascado en DFU o en Claro, modo recovery, pues ya, hay, ni modo. creo que meterse por ahí es lo más difícil. Bueno, uno espera que la persona que se encuentre el dispositivo, si a lo mejor no tiene buenas intenciones, no sepa cómo estarlo reiniciando. Y si lo intenta apagar, Ujú. por lo menos Apple ya le hizo algo. Yo creo que una de las funciones de las cuales uno podría decir, podría subir a iOS 15, aunque yo en lo personal, tú sabes que con jailbreak y con las cosas que tú puedes modificar en el iOS, es estar más arriba de iOS 15. ¿Ese lo tenías con jailbreak? Lo tenía en 14.4, Ya, ¿y pero por no qué lo te tenía fuiste a con iOS jailbreak. 15? Por curiosidad. Pero si tienes Quería, tantos quería probar el dispositivos. audio lossless. Ah, ya, por el equipo. Claro, si tienes una 14 hay que aprovecharlo nada más, puedes sacarle el jugo a la máquina. Bueno, ¿y por qué te quedaste tanto tiempo en 14.4? ¿Estabas esperando el jailbreak? Como que se me hizo costumbre de tantos teléfonos que desbloqueo apagar las actualizaciones. Ya, y te quedaste ahí nada más. Ok, Sí. está bueno. A mí me gustaría que saliese un jailbreak, por ejemplo, de 14.5 hacia arriba, se puso buena la cosa. Hay que decir que 14.5 trajo
novedades, cosas que me llaman a mí la atención. Bueno, hay muchas tantas otras cosas que estar hablando de iOS 15, pero era como la opinión simplemente y hablar contigo sobre todo este tema del Find My, de cómo estarlo encontrando, temas de bypass que vamos a seguir hablando de aquello. Otra de las cosas de iOS 15 que te quería preguntar, Ricardo, es sobre checkra1n. En iOS 13 fue fantástico. O sea, fue Sí. liberado, bacán, funcionaba desde iOS 12, increíble. Desde el iPhone 10 para abajo sabemos que aprovecha una vulnerabilidad que tienen los procesadores, una parte del hardware de los dispositivos. Salió iOS Ujú. 14 y no funcionó checkra1n con la beta de iOS 14. Bueno, era de esperarse. Apple mueve varias Claro. direcciones, cosas, etcétera. Pero nos enteramos en iOS 14 de que Apple había implementado una medida de seguridad. Yo creo que lo hicieron pensando en checkra1n porque les tiene que haber dolido tantos dispositivos que pueden ser vulnerados de una manera en la Sí. cual, o sea, le puedes instalar hasta Android a un iPhone a ese nivel, o sea, le puede hacer el bypass, o sea, le puede hacer lo que quiera, o sea, queda totalmente al desnudo el equipo. Ujú. Y la pregunta que yo me hacía en esos años, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo dejó de funcionar? Y Apple movió algo, al parecer lo hizo ahí en la SEP, en la parte de la seguridad, y apareció un segundo exploit, que yo me acuerdo en una conversación que tuve con Z Bullo, con Cristian, otra persona de Ujú. Bypass, que estuvimos conversando acá en el canal, que también me dio cátedras, me acuerdo, en esa clase, y él me decía que el exploit del Blackbird, el que liberó Pangu, ya era un secreto a voces. Él ya tenía conocimiento de él, otras personas ya sabían de ese exploit, y que simplemente faltaba que alguien lo liberara nada más, pero ya estaba siendo utilizado por algunos gobiernos incluso para estar Sí. accediendo a dispositivos, así que no era nada nuevo. checkra1n funcionaba en todos los dispositivos del iPhone 10 para abajo, pero quedaban todos sin protección de la SEP. Todos quedaban sin Touch ID, sin Face ID, sin código, quedaban todos nulos. Pero con este nuevo exploit que se integró a checkra1n, permitió colocarle el código al 6S, al SE, hasta el 7 y el 8 y el 10, no funciona el exploit, quedó hasta ahí nada más. Entonces la pregunta que yo tengo, que así como Apple movió algunas cosas en iOS 14 para que bloqueó, por decirlo de una cierta manera, la seguridad que pueden tener los dispositivos con checkra1n, ¿será que ahora en iOS 15, ya que lo vivimos con el iPhone 8 y el iPhone 10, ¿será que en iOS 15 hay alguna posibilidad que nos podamos quedar sin Touch ID en el iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus y LSE primera generación? ¿Crees que pueda pasar? Es probable porque al final de cuentas, todo lo que pasa, como por ejemplo, cuando tú cambias el botón de cualquiera de esos dispositivos, deja de funcionar Touch ID. O sea, nos estamos basando en que todo es software. Porque a decir verdad, si Apple quisiera, podría permitir que cualquier botón pudiera reconocer la huella, Ya. ya sea por alguna actualización de firmware, etcétera. Ahora, también considero que a lo mejor no podría pasar eso de que se queden sin huella, porque a decir verdad, mm, esos dispositivos no tienen tanta seguridad como los más recientes en el A11, el 8 y el 8 Plus y el X. Entonces, yo a decir verdad, lo dudo mucho. Yo también tengo dudas respecto a esto del Touch ID. Vamos a ver qué pasa en verdad si es que Apple puede modificar algo, porque ahí sí que dolería. Si bien uno puede estar estableciendo cierta seguridad a través de un tweak, por ejemplo, está BioProtect, Ajá, del que hablábamos recién, que también te permite una confirmación antes de apagar el dispositivo. Con ese tweak tú puedes tener algo de seguridad, aunque no viene a ser lo mismo. Obviamente nada se va a comparar con la SEP misma que Apple te brinda, claro. pero llegar a ese punto sería como una estocada, o sea, dolería. Vamos a ver qué pasa entonces con checkra1n, con esos dispositivos, si es que Apple efectivamente los deja también sin el Touch ID, que es Ujú. la medida de seguridad que tienen cada uno de ellos, si no habría que estar tomando la misma dura decisión que tomaron los iPhone 8 y los iPhone 10. ¿Hago el jailbreak o no hago el jailbreak? ¿Tú qué le aconsejaría a una persona a ese nivel si tienen que elegir entre su seguridad? Todos somos Mm, distintos, pero a lo mejor más que recomendar, ¿qué harías tú? Vámonos, ¿qué harías tú? claro. Pues mira, yo muy personalmente sería, a decir verdad, compararía la practicidad de tener los tweaks, el jailbreak y todo eso contra pues, la seguridad. Digamos, no, yo tengo tweaks muy, 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 muy útiles para mí. Yo la verdad no estoy muy adentro de la escena de tweaks y de todo eso.
Pero sí sé que hay mucha gente que le saca mucho jugo a toda la personalización y a agregar nuevas funciones antes de que ya mismo Apple las implemente en iOS 16. Ajá. Entonces, pues sería como que criterio de cada quien. Yo muy personalmente creo que no haría jailbreak. Ya. Porque, bueno, es verdad eso de la seguridad y todo eso. Y a mí, la verdad, en mi dispositivo, muy personalmente, pues tengo conectadas todas mis redes. Tengo herramientas de programación, tengo acceso a mis servidores, o sea, tengo cosas Ah, ya. que si pasan el código, ya entran a todo. Entonces, pues no. Yo muy personalmente, pues diría como que mantener la seguridad. Entonces, no sé qué tanto hayan cambiado direcciones en el kernel. Ahí la programación de súper bajísimo nivel que Checkpoint pues ahora va a tener que volver a encontrar para poder hacerlo. Pero no se ve tan prometedora la situación ahora, a decir verdad. Está oscuro, está nublado, el cielo no está despejado. Vamos a ver qué pasa. Todavía no llueve, ya que ocupamos esa expresión de check rain. La lluvia todavía no está nublado, si no se siente que vaya a llover. Yo, en lo Ajá. personal, yo sí haría el jailbreak. Y la diferencia es que lo más sensible que yo tendría, si bien también tengo correos electrónicos, claro, podrían entrar y no me... bueno, hay correos electrónicos que son importantes. Las fotos están todas en Google Fotos, aunque pueden entrar a Google Fotos y borrármelas desde ahí. Ah, es que BioProtect te ayuda. Es difícil, en verdad. Sé que es una persona que no tiene a lo mejor tanta información sensible. Acabo de cambiar de parecer, no haría el jailbreak. De hecho, por eso mismo estoy en 14.3. Y siempre he esperado, y es el consejo que yo doy a las personas que tienen dispositivos que son compatibles con CheckRain, ya, ocúpelo. Le funciona incluso en la beta de 14.7, bacán. Pero, pero cuando hablamos del tema de la seguridad, hay que pensarlo bien. O sea, a veces no. Esa misma pregunta que yo te acabo de hacer, que a veces a uno lo ponen como entre la espada y la pared, ¿qué responder? Es que todos somos distintos. Algunas personas lo pueden hacer, ocupan el jailbreak, pero cuando van a salir de casa, apagan el dispositivo y lo encienden. Luego llegan Mm, a casa y hacen check rain. Pero qué incómodo. ok, ¿Qué le vamos a hacer? sí. O sea, ¿qué le voy a hacer? O sea, ¿se te ocurre otra mejor idea? Hazla. Pero por lo menos es o hacer el jailbreak y quedarte sin seguridad, o hacer el jailbreak y ocupar BioProtect, o no hacer el jailbreak, o hacer el jailbreak cuando sales de casa, desactivarlo, apagando, reiniciando el dispositivo. Entonces, hay varias opciones que cada uno tiene que poner en una balanza y ver con cuál se va a quedar. Y al final es lo como que tú me comentabas el otro día de que vamos a jugar, vamos a jugar Sí, con el dispositivo. sí, claro. Se puede jugar. Entonces, depende de cada quien. Ajá, hay Entonces, algunos ahora que sí, se... continuamos con ese tema. Ya, nos vamos con ese tema. Lo que pasa, acompáñame a ver mi triste historia. Me dio por melancolía simplemente empezar a conseguir dispositivos más antiguos. Andaba buscando un iPhone 4. Encontré un iPhone 4, lo compré en Chile por Mercado Libre. Sé que no es la opción más barata, pero como no había ninguno en mi ciudad, encontré uno en la capital de Chile, en Santiago, y dije, churra, si me lo va a enviar alguien de tan lejos, y para ahorrarme a lo mejor una estafa con que me llegue un ladrillo, un pedazo una tabla, una madera a mi casa, y no me llegue un teléfono, lo compro por Mercado Libre porque sé que hay un seguro de por medio. Y el dispositivo me llegó, contento del equipo, o sea, tengo uno acá, bueno, el que les voy a mostrar ahora, sabes que lo tengo cargado, tiene una batería muy buena, debe ir como en el 50% de batería, Oh, nice. y Yo aquí tengo un lleva 3. oh, hermoso, ese también me lo tienen que enviar, ya conseguí uno también de esos, pero un 3GS conseguí, no un 3. Y lleva como 2 semanas, lleva como 2 semanas cargado, y la batería ha andado súper bien. El 5 Ah, no, me al falta, revés. ese no lo Este tengo. es el Bueno, 4 y este es el 5. entonces me dio por ponerme a coleccionar. Ya encontré uno, lo compré y venía sin el código. ¡Ah, excelente! Y fui a las configuraciones, iCloud, y estaba con la cuenta de iCloud de la persona. Ya, lo primero es ponerme en contacto con la persona, deme la contraseña. Y era el único dueño, la persona, no había otra persona. Pero como estamos hablando de un iPhone 4, que salió iPhone 10, salió el 2010, seguramente dejó de ocupar el teléfono, supongamos 2015 a todo reventar. Ya han pasado 6 años, la contraseña no la tenía, no accedía a ella, pero sí me permitía estar haciendo esto de recuperar la contraseña. Que Ajá. recuperarla, llegaba el código de los 6 dígitos, pero no me llegaba a este dispositivo, le llegaba al del dueño.
Él me lo enviaba por claro. Mercado Libre, estábamos chateando, tratábamos de recuperar y ya. Y aparte que yo le escribía, hay veces que no me respondía en 1 o 2 días, ya me aburrió, ya no podía. Ricardo, por favor, ayúdame por WhatsApp. Simplemente quedé, ¿qué puedo hacer? O sea, tengo un iOS, porque viene en iOS 7.1.2, la opción del bypass no la pude descartar, o sea, tenía que estarlo haciendo, pero también te comentaba que quería evitarla, porque es un dispositivo que si de repente quiero formatearlo, bueno, después se le puede hacer el bypass otra vez, pero no quiero, si puedo evitarlo, prefiero no hacerlo, prefiero tener un equipo absolutamente Claro. limpio y absolutamente mío. Y, y bueno, al final de cuentas, eh, ¿qué me respondiste tú? A ver, cuéntale a la gente, ¿qué sentiste Sí, cuando yo te mandé ese audio? cuando escuché ese audio, yo sentí así como que, como sí sucede, es verdad, no todos son robados. Ujú. Es más, yo hasta me atrevería a decir que una ínfima minoría son realmente los que son robados, así nada, 1%, 5%. Y Ya, soy generoso. ya. Porque sí pasa, o sea, yo aquí en mi ciudad ofrezco, de hecho, pues el servicio de los desbloqueos desde que inició Checkra, cuando todavía no lanzaba como que mi herramienta era como privada, solamente la usaba yo, Ujú. hasta que luego decidí subirla y ya le puse nombre, etcétera. Todo eso, la gente que me sigue desde hace mucho saben que fue por un iPhone 7 Plus que un cargador original de iPhone lo quemó. Se estaba cargando y de pronto ¡pap! Se apagó. Humito, Oh, humo, mágico. Y bueno, el puerto Lightning, este pedacito aquí estaba cocinándose, me quemé cuando lo agarré. O sea, la verdad estuvo muy extraño lo que sucedió. Bueno, ese teléfono también tenía bypass. Era el de que nada más eliminabas el setup.app y ah, listo. ya. Era iOS Antes de trece 13.2. punto tres, ¿no? Antes de 13.3. Ajá, era iOS 13.2. Y era muy chido porque era la primera vez que yo tenía un iPhone. Y pues fue venganza de todo. Y mira, ¿dónde estamos ahora? Ajá. Bueno, entonces, pues ahí le comprobé aquí a su servidor que no todos son robados, que hay situaciones reales. Y bueno, luego las opciones eran de que, bueno, pues si tienes acceso al menú, está la opción de hacer el FMI off, pero era posible que no se iba a poder, que porque a lo mejor el token ya estaba expirado. La otra era restaurar y hacer el proceso desde la pantalla de hola para eliminar el setup.app, pero pues ibas a quedar sin señal. Hacer otros métodos ahí un poco más privados que existen, pero pues al final lo que discutíamos también era de que, bueno, obviamente tener un dispositivo que está FMI off, que está liberado a 50 pues es lo ideal y es lo máximo. Entonces me acuerdo mucho que estabas entre devolverlo o hacer el bypass. Y ahí lo discutimos un poco y el resultado pues fue devolverlo. Sí, yo preferí estarlos regresando simplemente. Mercado Libre te devuelve el dinero. Compré otro iPhone 4, un poco más caro, pero el problema creo que fue mío y ahí está el error. Y mira, pues casa de herrero y cuchillo de palo, comprando un iPhone que yo sé que iCloud comenzó desde iOS 7 y sé que el Ujú. iPhone 4 llega hasta 7.1.2 y no le pregunté a la persona ni siquiera si venía con código o no. Dije, pensé que un teléfono tan viejo y estaba tan económico, dije ya, démelo nada más y lo compré, lo aproveché y después dije, y si viene con bypass, si viene tengo que hacérselo, ya esperemos que llegue y llegó así. Entonces el consejo es, y el problema es que no todos a lo mejor saben esto del bloqueo, pero si van a comprar Ujú. un dispositivo, fíjense que a cualquiera le puede pasar, incluyéndome a mí. Ya hay dispositivos que efectivamente no son robados, pero si tienen la oportunidad de regresarlo, mi consejo es regréselo. O sea, hay veces que uno a veces quiere comprarlo siempre al mejor precio y no tiene que estar pagando de más, pero hay veces que cuando Ujú. lo barato cuesta caro, ¿cierto? Como el dicho también. Lo barato sale caro. Entonces, si pueden estarlo regresando y estar recuperando su dinero, el equipo se devolvió, no le voy a hacer el bypass. Pero ojo, también te decía a ti que no es que no le vaya a hacer el bypass porque, odio el bypass, es que no quiero. No es eso. No es eso. Tiene bypass, es un pecado, me estoy quemando las manos de Satán. No es eso. No, es simplemente no, porque como quiero ponerme a jugar con el equipo y sé que ese jugar Sí, va a implicar tener que estarlo restaurando, no quiero quiero que se restaure y luego continuar haciendo lo mío.
No quiero tener que estar haciéndole bypass después que ya lo restauré una u otra cosa, aunque no sé si lo voy a restaurar muchas veces, pero si lo podía tener limpiecito y me devolvían el dinero, listo. Al final tuve que pagar la diferencia entre un dispositivo y otro fueron como $30. Entonces prefiero pagar $30 más y tenerlo limpiecito para siempre. Así que fue la opción que tomé. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué pasó con el bypass? Yo ya conté mi triste historia. ¿La tuya cuándo comenzó? Ajá. Pues no es mi triste historia solamente para mí, es triste historia para todos los proveedores de desbloqueos, de bypass y de todo eso. Pero es algo polémica la situación. Entonces, bueno, sale iOS 14.16, dijimos, ok, no pasa nada, checkra1n sigue funcionando. Si cada vez que sale una nueva versión de iOS yo hago pruebas con absolutamente todos los dispositivos que tengo aquí. Todos los procesos de la herramienta los vuelvo a probar. Si hay necesidad de actualización, pues actualizo. Y aquí la necesidad de actualización de la herramienta fue un aviso muy triste que decía, regrésate a 14.5.1 inmediatamente, Ya. porque no hay señal, no funciona. Parcharon una vulnerabilidad en el baseband. Ojo que no es la única, hay más. Pero dijimos, bueno, ok, al fin Apple se puso a trabajar y ya prácticamente como que atacaron la raíz, bueno, no la raíz, pero el principal motivo por el que usar un bypass y listo. Es, bueno, si le hago bypass, tengo señal de todos modos, no me importa. Es lo que la gente decía. Cuando apenas había empezado lo del bypass, que era únicamente entrar al menú y a la App Store, y luego la gente decía, oye, y que sea un tethered, y ahora queremos que sirvan las notificaciones y el inicio de sesión. Y lo, ok, bueno. Luego ya se hizo un tethered, luego ya funcionaban las notificaciones, luego ya funcionó el inicio de sesión, y luego, no, ahora queremos que funcionen las llamadas. Funcionaron las llamadas en GSM, y luego, bueno, ahora queremos que funcionen las llamadas en Mail. Ya funcionaban las llamadas en Mail, y ahora sí, Apple fue un choque así de tiempo bien bonito que ya estaba el mail listo y luego, no, pues ya, ¿qué crees? Que ya no se puede. Porque no, y a cada rato preguntan en Telegram y en algunos grupos de Facebook en los que estoy, de que, oye, y el maid, y el maid, y el maid, y el maid, en Twitter también, el maid. Y yo de que, bueno, es que yo no considero apto lanzarlo porque ya conozco que se me puede ir ahí una cosita y me lo craquean y roban el método y tan se acabó y todo el trabajo que se hizo se lo roban todos los demás y otra vez en picada el negocio. Ujú. Entonces, por eso es que se ha estado retrasando tanto. Mina y estas personas únicamente lo han sacado en Mac por justamente los mismos motivos, que si lo sacas para Windows es facilísimo de craquearlo, facilísimo. Ya. Y la gente obviamente lo que espera de mí y a lo mejor de otras herramientas es de que, bueno, queremos Made in Windows. Porque pues algunos no tienen Mac. E incluso hace unos días yo publiqué algo en Twitter que es el iPhone con jailbreak conectado a un Android por el dongle de tipo Ujú. C. Y se conecta y todo, y yo había visto tutoriales donde hacen jailbreak usando un teléfono Android. Entonces, teóricamente podrías hacer una herramienta para Android. Ujú. Entonces, imagínate tú ser un técnico a domicilio con tu celular Android, tu adaptador y llegando a desbloquear teléfonos a las casas de las personas. Y es tu única herramienta de trabajo. Sería genial, pero pues bueno, Hay que ponerse a programar en ahí Android. también hay que ponerse a programar. ¿Y qué pasa? Que ahí también es bien fácil craquear cosas en Android. Mm, rayos. Entonces es como de que, bueno, por eso mismo es que Mina, Checkmate, iRemove Tools, todas esas herramientas únicamente están en Mac, porque ahí sí hay una protección muy buena por la misma forma en que funcionan las aplicaciones de Apple. O sea, todo el sandbox, las protecciones, que no te puedes hookear tan fácil a los procesos. Pero eso también Está, funciona en 14.6 en Mac. ok, ahí va. El método que están haciendo estas personitas que acabo de mencionar es diferente al método actual del GCM. Por obvias razones no puedo dar muchos detalles, pero básicamente sigue siendo lo mismo de engañar a Apple, pero diferente.
Ya. Entonces, como están engañando a Apple muy bien, están obteniendo tickets completamente válidos, brincándose todo el sistema y la arquitectura del Find My de Apple. O sea, ahora sí ya están obteniendo un ticket, en teoría, hasta de un iPhone 12, 11, etcétera. Lo único que no te deja activarlo es, como lo habíamos mencionado en el podcast anterior, es una llave, que esa tú la cambias con ayuda del jailbreak. Y solamente por ese comando necesitas jailbreak para poder hacer el bypass, para cambiar ahí bueno, es un certificado, pero si tuvieses la llave privada del certificado que está ahí sin que lo muevas, podrías desbloquear el que sea. Entonces, por eso únicamente hay hasta el X. Pero si hubiese un jailbreak para XR, 11, 12, incluso yo supongo yo que agarras un 11 y le pones un cover y luego lo conectas a esas herramientas, va a funcionar porque va a poder hacer el proceso de cambiar el certificado y ahí está tu ticket válido. O sea, no tiene que ser necesariamente Checkra1. Puede ser Taurin, puede ser Uncover. Cualquier jailbreak que tenga, que te permita SSH, que pues son básicamente casi todos, ah, puedes mover ese certificado y es el único comando que necesitas. Y ya con eso haces el bypass en cualquier dispositivo. Pero supongamos que hubiera algo como, por ejemplo, sabemos que existe un bypass que se llama bypass DNS, que prácticamente abre Safari. Entonces, si hubiese un jailbreak que se pudiera ejecutar desde Safari, podríamos desbloquear cualquiera. Oh, sería genial. Bueno, estamos a la espera, en realidad, lo que sabemos que los exploits de Safari... Por eso lo ya- mencioné. Entonces, bueno, lo que sucedió con todo eso de que cuando actualizaron el baseband para que ya no reconociera los tickets del método antiguo con el que engañas a Apple, que ¿Ya? es el GCM, eh, no sabíamos por qué había sido, hasta que ya después salió como que el reporte de la lista de cambios del iOS 14.6 y nos damos cuenta que había sido Mina mismo quien había reportado el bug a Apple. No sabías. No. ¿Por qué valía mucho? ¿Estaban buenos los dólares? ¿Eran buenos dólares el reporte? Desconocemos totalmente. Creo que todavía el CVE no está actualizado, pero básicamente venía algo así como de que se ha parchado que un dispositivo puede aceptar un registro de activación como válido cuando no debería ser así. Y venía de Cristian Mina. Y toda Mm. la comunidad del bypass se volvió loca. En mi caso, yo personalmente dije, cabrón. Pero fue como de que, ya vi que hiciste, ya vi que hiciste. O sea, no me molesté a decir verdad porque ya hay método con el que podríamos continuar por mi parte, pero sí entendí cómo toda la gente se pudo haber molestado y también pude entender por qué lo hizo. Por Por el su mercado. método, ¿no? Porque si nos Por el ponemos mercado, básicamente. conspirativos, por si yo me pongo Ujú. conspirativo, es como que voy a matar a todas las herramientas, a todas las demás, porque yo tengo otra. Sí, y a decir Tengo otro verdad, método. su método es perfecto. O sea, no sabemos cómo lo haya hecho, pero en teoría cualquier dispositivo se brinca el Find My y te da un ticket completamente válido, firmadito por Apple mismo, nada de firmas como que creadas. Entonces, uy, está muy interesante. Ahora, y si tú me decías que para Windows es fácil estar extrayendo el método que ocupan, ¿por qué Apple no lo hizo antes? ¿Por qué Apple no tomó una herramienta de bypass cuando estábamos en 14.1, 14.2, 14.3 y obtuvo eso que Mina le estuvo reportando? Probablemente por a lo mejor desinterés. Sabemos que a esos ingenieros de Apple les pagan muy buenos billetes por estar trabajando, entonces tal vez mismo Apple lo vio como, no vale la pena estar investigando en esa área, hasta que llegó Mina así como de, tengan, ya está listo. Traición. Traición dirán algunos, traición a la comunidad. Pues se podría decir. Sería más traición si reporta completamente el bug y ya no hay. Ah, claro, Así si de él tiene, que si él reporta su nueva absolutamente ya técnica, no. sería, Ajá. no sé, ¿será que Apple se lo llevó a trabajar con él? O sea, toma, ahí está todo, ya No sería lo creo. demasiado. Porque de hecho es polémico. Porque, mira, no me acuerdo muy bien, lo estoy ya sacando de mi memoria, pero yo recuerdo que para poder hacer válido, cuando reportas un bug y quieres la recompensa, tienes que demostrar que no lo hayas explotado el bug
antes sin haberlo hecho como para tus propios fines o que se lo reportaste a alguien más y ahora sí ya, o sea, le sacaste el provecho y ahora sí vas y lo reportas. Mm, pero él sí lo Pero hizo, po. aquí lo que pasa es que sí se sacó provecho. Claro. Entonces está algo polémico el por qué Apple se lo aceptó y pues O a lo bueno, mejor Apple se lo aceptó, pero no se lo pagó. probablemente porque sí, de hecho no sabemos a ciencia cierta si le pagaron o no. Ujú. Y yo la verdad me mantengo en una posición neutra en la situación porque es como de que tal vez bajo ciertas circunstancias yo hubiese hecho lo mismo, Ya. pero pues a la vez no, digo, nada, no, no hubiera sido tan mala persona. O sea, me pongo en los zapatos de todos, de Mina, de la comunidad, míos, de los que están en contra del bypass, de las autoridades, de todos. O sea, todos tienen como que su argumento y todos para mí están en empate. Ya. Porque también lo de desbloquear iPhones es como de que ahora en pandemia, yo la verdad quise hacer algo, no pude por falta de tiempo. Con las mismas ganancias de la herramienta quise comprar muchos iPhones bloqueados, desbloquearlos y regalarlos a gente que los necesitaba. Mm. No pude por falta de tiempo y porque desgraciadamente se hizo tan popular el Bayern rápido que la gente los vendía como casi incluso mayor que precio de nuevo o que Mm. uno que está off. Entonces fue como de que, ay, se me arruinó mi sueño. Pero también está esa área, ¿no? De que, bueno, pues estás ahorrando comprar un dispositivo nuevo, o sea, le estás dando vida a algo que estaba ahí inservible, era un pisapapeles. Claro. Entonces, siempre el bypass ha sido polémico y dos lados de la moneda y demás. Entonces, Una espada de ahora doble el, filo, fu- le digo yo. Ujú, entonces ahora el futuro dependemos de Checkra, porque puede Mina tener el método más perfecto del universo, pero si no mueves ese certificado que te permite que el teléfono acepte la activación como válida y te active servicios y llamadas y todo, pues no puedes hacer nada, estás en lo mismo, estás atrapado en la pantalla de hola. O incluso supongamos que ya logra conseguir la clave privada y ya no ni siquiera necesitas jailbreak, ya nada más lo conectas a una herramienta y te lo activa. Eso sería increíble. Y ese ya sería como que el único posible futuro que pudiese haber si no hay jailbreak. O que salga algo que te permita hacer jailbreak desde el navegador cuando estás en la pantalla de hola. Vamos a ver qué termina pasando con todo eso. Sin duda, yo también estoy a la espera de Checkra. La gente va a empezar a preguntar. Yo lo único que les digo que si les interesa solo el jailbreak, que no hay que hacerse ilusiones con un Checkra antes de septiembre. Si lo llegan a Mm, solucionar, hay que estar atento a la cuenta, ni siquiera la cuenta de Twitter de ellos, casi no lo muestran, son casi los integrantes del equipo los que van sí. reportando novedades. Ellos como que la cuenta oficial de Checkra anuncia que se actualizó y ahí está. Y para una beta dudo que lo vayan a lanzar. O sea, tendríamos que estar esperando mediados de septiembre. O sea, cuando ya tengamos el nuevo iPhone, muestran el nuevo iPhone y sale la GM, la Golden Master de iOS 15.0, la oficial. Y ahí unos días después podríamos estar teniendo checkpoint. Así que queda una espera todavía. La invitación es obviamente no instalar iOS 15 si quieren jailbreak y si quieren Ujú. bypass. Bueno, y ya están en 14.6. Esa es su triste historia. Están en 14.6, tendrían que haber estado ahí en 5.1. En fin. Ricardo, me la pasé súper bien. ¿Algunas palabras que tenga, Ricardo, para estar despidiéndote de la comunidad? Mm, pues nada, que la verdad, paciencia, mucha paciencia, porque yo siempre digo que esto ni siquiera debería de estar pasando, todos los temas de bypass, todos los temas de jailbreak. O sea, no debería por Apple que mismo protege todo y está buscando que no pase. Y está sucediendo, entonces es como de que pues no puedes como que exigir, no puede, o sea, y luego todo, la mayoría de las cosas, los jailbreaks son gratis, las herramientas pues la verdad tratamos de ser algo comprensivos. De hecho, yo a decir verdad, la herramienta cuesta eso porque le pago a personas que están atendiendo todo el día, pago la protección para que no me ataquen, pago los servidores, testing y demás. Entonces, y de hecho, prácticamente van varios meses que yo no tengo ganancias. Todo se va en mantener la herramienta a flote y no, en sí no me molesta. Y pues nada, que paciencia,
sigan a los creadores de los jailbreaks, sigan las cuentas oficiales. Ya no caigan, por favor, en los canales de YouTube que supuestamente metes ahí unos números en la DNS y te lo desbloquea y no, o sea, y luego nomás les das visita y ellos sí de plano son estafadores totales. Entonces, y pues también a lo mejor bajar un poco las expectativas para que cuando llega una noticia sea como que, genial, lo máximo. Y pues paciencia. Por mi parte, paciencia y pues mantenerse informados. Y pues sería todo. Bueno, este hecho que tú mencionas de la paciencia es algo que yo también le comento a los suscriptores que están en 14.4, 4.1, 4.2, 5.5.1. Se repite, o sea, tanto para Bypass, tanto para el jailbreak, la paciencia es algo con la cual ningún ser humano nace con ella. Lamentablemente no la podemos instalar como se instala una aplicación. La paciencia se ejerce solamente cuando uno necesita algo y es el momento de aplicar en ese instante la paciencia. Así que quedamos en eso nada más. Espero que no sea ni la segunda ni la última vez que podamos estar conversando, Ricardo. Me la pasé súper bien y como siempre te lo agradezco mucho y estamos en contacto. Se despide ahora don Ricardo desde México y el profe Juan Nos Antonio vemos. desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Chao.